Buenos días con todos. Vamos a empezar este seminario online con motivo del brote del COVID-19. En primer lugar, espero que todos estén muy bien en sus casas y estén siguiendo las medidas de seguridad que corresponden para que estemos todos bien. Vamos a empezar primero. Les quiero contar unas novedades del estudio, considerando esta situación actual que obliga a muchas empresas a trabajar de manera remota. Hemos implementado en el estudio una serie de herramientas que les va a ser muy útiles en estas circunstancias y en un futuro también. Así que, en primer lugar, les quería contar que toda la información relacionada a esta situación, a todas las normas que se van a emitir con motivo de esta situación particular que estamos viviendo, están colgadas en el portal informativo que hemos creado, para lo cual ustedes pueden ingresar a la página web del estudio y ahí van a encontrar todos los informativos laborales, administrativos y de otras materias que resultan relevantes tener en consideración en estas circunstancias. Igualmente en un futuro vamos a colgar toda la información legal que ustedes puedan requerir en este informativo. Asimismo, vamos a lanzar dentro de poco el podcast, que es también una nueva herramienta que les va a ayudar a tener información clara sobre distintos temas. Por ejemplo, en el caso de los temas laborales, lo que vamos a hacer es colgar el audio de esta conferencia en este podcast que será lanzado el día de hoy. Ahora sí vamos a empezar con las medidas laborales. Les voy a explicar cuáles son las medidas laborales que las empresas tienen que tener en consideración a raíz de esta situación particular del COVID-19. En primer lugar, deben saber que hay tres grupos particulares de trabajadores a tener en consideración en estas circunstancias. El primer grupo son los trabajadores de aquellas empresas que están exceptuadas del estado de emergencia, porque realizan alguna actividad que se considera esencial en esta circunstancia y que justamente por esta característica no pueden dejar de prestar servicio. Entonces, en ese caso, esos trabajadores deben seguir yendo a laborar, salvo que la empresa opte por el trabajo remoto en caso ello sea factible. En este punto quiero detenerme porque hay que tener en cuenta que los trabajadores que van a continuar laborando tienen que, la empresa tiene que preservar su seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en estas circunstancias especiales del brote del COVID-19. Para tales efectos, es importante tener en consideración que la semana pasada, a inicios de la semana pasada, se publicó una guía en la que se establecía cuáles son estas medidas de seguridad que las empresas debían optar o implementar, perdón, para que los trabajadores estén seguros, no contraigan el virus y tampoco lo contagien entre los trabajadores que están en la empresa. Entre esas medidas que están establecidas en las guías, que en la guía en verdad es un lineamiento, son lineamientos a seguir, las empresas podrían adoptar estas medidas u otras más rígidas, ¿no? Con tal de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero básicamente esta guía lo que comenta es que, en primer lugar, se debe de elaborar un plan de capacitación, de información dirigido a los trabajadores. Este plan de comunicación debe ser elaborado por recursos humanos y con intervención del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y básicamente lo que debe de incluir este plan
son aquellas medidas que van a ayudar a prevenir que alguien se contagie o esparcir el virus entre los trabajadores. Asimismo, la empresa tiene que comunicar a los trabajadores, por ejemplo, cuáles son las medidas de higiene que deben seguir. Esta comunicación puede hacerse a través de correo electrónico, charlas informativas, instalar módulos en donde se pueda brindar información, en realidad de la manera que ustedes quieran, pero la información debe llegar a los trabajadores. Y otro tema importante es que las empresas deben de brindar esos implementos que coadyuven a que los trabajadores no adquieran la enfermedad. Por ejemplo, estamos hablando de gel, ¿no? O alcohol, mascarillas también. He tenido conocimiento, por ejemplo, que a empresas que están circulando porque distribuyen alimentos básicos, esenciales para todos, la policía los está parando y está preguntando si el empleador les ha otorgado mascarilla y alcohol en gel. Entonces hay que tener en cuenta que hay que brindar todas estas condiciones de seguridad a los trabajadores que continúan prestando servicio para que ellos no se contagien del COVID-19 y tampoco lo transmitan a otras personas. Entonces, eso respecto al primer grupo de personas. Trabajadores que pueden seguir laborando en este estado de emergencia porque brindan o desarrollan labores para una empresa que está vinculada a actividades esenciales que no pueden parar. Un punto adicional respecto a este grupo es que en realidad, como estamos en un estado de emergencia, la empresa debería definir quiénes aquellos trabajadores esenciales que necesita para continuar con su actividad. Respecto del segundo grupo a tener en cuenta en este estado de emergencia, estamos hablando del grupo de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores que están incluidos en este grupo de riesgo? Son las personas mayores de 60 años o menores o mayores de 60 años que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, sufren de cáncer, alguna enfermedad particular que los coloca justamente en este grupo de riesgo. Para estas personas del grupo de riesgo, así laboren en empresas que pueden seguir operando, la ley ha establecido que es necesario que estas personas trabajen remotamente o, en todo caso, se les otorgue una licencia con goce de haber compensado. Es decir, para estas personas solamente tenemos dos alternativas. El trabajo remoto, que les voy a explicar más adelante en qué consiste, y en caso no se pueda realizar el trabajo remoto, lo que debe hacer el empleador es otorgarle una licencia de haber con goce compensado. Vamos a ver más adelante también cómo es que se compensa esta licencia o las alternativas que contaría el empleador para compensar esta licencia con goce de haber. Y finalmente tenemos este grupo de trabajadores que laboran en empresas no dedicadas a actividades esenciales, ¿no? Para ellos se abre un abanico de posibilidades. Tenemos, en primer lugar, el trabajo remoto, la licencia con goce de haber compensable, y en realidad cualquier otra medida establecida en la legislación laboral. Más adelante vamos a ver cuáles son esas alternativas con las que contaría la empresa, ¿no? Hablamos de medidas tanto que parten de un acuerdo entre el trabajador con el empleador, incluso medidas que los empleadores, de acuerdo a determinadas circunstancias, pueden adoptar de manera unilateral. Quiero dejar en claro que lo expuesto en este seminario solo abarca las normas que el gobierno ha publicado hasta minutos antes de iniciada la conferencia, pero dada esta coyuntura de emergencia, es muy probable que las normas varíen, salgan o se emitan nuevas normas. Entonces siempre hay que estar atentos en
de cualquier norma que pueda variar este escenario que le estoy explicando. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué actividades pueden seguir operando? Hay una lista de actividades esenciales, tanto en el decreto supremo que se aprobó en la noche del día domingo pasado, como en la modificatoria que ha sido publicada el día de ayer. Esta presentación después las vamos a poner a su disposición, pero en realidad abarca todas aquellas empresas que realizan alguna actividad que resulta esencial para las personas en este estado de emergencia y que por lo tanto deberían seguir operando. Por ejemplo, estamos hablando de la adquisición, producción y distribución de alimentos, así como de productos farmacéuticos y de primera necesidad. Estamos hablando de los servicios de luz, agua, saneamiento, servicios funerarios, cuidado de personas adultas, adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad. También se ha expuesto que pueden seguir operando las actividades, las empresas financieras, de seguros, de pensiones, hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir la cuarentena, servicios, empresas dedicadas a la telecomunicación, medios de comunicación, centrales telefónicas, pueden seguir operando siempre y cuando estén relacionadas con las actividades esenciales. Ayer se precisó qué call centers pueden seguir operando en el decreto supremo que salió el día de ayer, justamente a raíz de todas las inspecciones de las cuales hemos sido testigos todos a través de los medios de comunicación. Luego tenemos en realidad cualquier actividad esencial. Es importante mencionar que el transporte de carga y mercancía también está exceptuado, ¿no?, de este estado de emergencia, por lo tanto pueden seguir operando sin ningún problema. Finalmente, quiero hacer hincapié que, y después lo vamos a ver, que si bien el decreto supremo establece una lista de actividades, este listado de actividades se ha ido desarrollando mediante comunicados publicados por distintos ministerios, así que en este estado de emergencia no solamente debemos estar atentos a las normas publicadas en el Diario El Peruano, sino también a aquellos comunicados que cada institución lanza a través del portal web, del Twitter, ¿no?, de los medios de comunicación en general, porque de alguna manera a través de estos comunicados, pese a que es discutible, porque en realidad solamente se puede normar mediante leyes, ¿no es cierto?, a través de estos comunicados es como el Ejecutivo está desarrollando un poco la normatividad o las normas que están incluidas en el decreto supremo que declara el estado de emergencia. Por ejemplo, se ha establecido que a través de estos comunicados que las actividades mineras y otras actividades conexas pueden desarrollar o seguir brindando servicios, ¿no?, siempre y cuando que sea con el personal mínimo indispensable. Eso, por ejemplo, también está establecido en un comunicado. Entonces, definidas cuáles son las actividades que pueden seguir operando, es importante tener en cuenta que aquellos trabajadores que deben seguir trabajando en este estado de emergencia tienen que tramitar un permiso especial de tránsito. ¿Qué es un permiso especial de tránsito? Es el permiso que faculta a aquellos trabajadores a prestar servicios durante este estado de emergencia. ¿Cómo se tramita este permiso? A través de la página web de la Policía Nacional del Perú, y lo que se ha establecido que en realidad es un permiso que uno mismo lo autogenera, y el Ejecutivo, la Policía, va a considerar que lo que se ha establecido es una suerte de declaración jurada. Por lo tanto, si luego se confirmara que la información declarada no es válida,
va a haber una sanción para aquellas personas, ¿no?, que introduzcan información falsa. Es importante tener presente que, además del permiso, todos los trabajadores que continúen prestando servicio deben mostrar el photocheck otorgado por la empresa, que los acredite como trabajador de esta empresa que realiza actividades esenciales, y además el DNI. Asimismo, se ha establecido que las autoridades están facultadas a pedir cualquier otra documentación que acredite que estos trabajadores que están transitando o que están trabajando durante este estado de emergencia realmente laboran para una empresa que presta servicios esenciales, ¿no? En tal sentido, nuestra recomendación es que las empresas envíen una comunicación a cada uno de los trabajadores detallando que son trabajadores de estas empresas que realizan actividades esenciales y que realizan una labor que es crítica para mantener operativa esta actividad esencial. Ahora, ¿qué es el trabajo remoto? Recordemos que aquellos trabajadores que no pueden prestar servicios o no pueden continuar prestando servicios porque no realizan una actividad esencial o porque están dentro del grupo de riesgo, lo que tienen que hacer, o la primera alternativa con la que cuentan las empresas, es el trabajo remoto. Hay ciertas funciones o ciertas labores que sí van a ser pasibles de ser ejecutadas mediante un trabajo remoto, y hay otras que no, evidentemente, ¿no? Habría ahí que definir cuáles son estas posiciones que sí es posible realizarlas mediante trabajo remoto. En primer lugar, respecto al trabajo remoto, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que el teletrabajo, que antes ya estaba regulado en la legislación laboral y que contempla medidas mucho más rígidas, mucha formalidad, que iba a ser muy difícil implementarla en un estado de emergencia. Entonces, justamente por este estado particular, esta situación actual, la coyuntura en la que estamos viviendo, lo que ha facultado el gobierno es a implementar el trabajo remoto. La primera diferencia con el teletrabajo es que el trabajo remoto puede ser establecido de manera unilateral por empleador, o es establecido de manera unilateral por el empleador. ¿Qué quiere decir? Que el empleador, en virtud de su poder de dirección, de su facultad directriz, comunica al trabajador que el lugar de la prestación de sus servicios se va a modificar. Ya no va a prestar servicios en la instalación de la empresa, sino va a prestar servicios desde su casa o, en este caso, desde el lugar donde se encuentre cumpliendo con el aislamiento obligatorio dictado por el gobierno. ¿Ok? Entonces, es una medida unilateral. No se requiere acuerdo con el trabajador. Pero hay que cumplir dos formalidades que son en realidad muy, muy simples. La primera es comunicar al trabajador que efectivamente se va a implementar este trabajo remoto. Esta comunicación, la norma dice que lo puedes hacer por medio físico, evidentemente en estas circunstancias no se puede, pero también te da la posibilidad de hacer esta comunicación por medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, por correo electrónico. Pero es importante que exista esta comunicación. Y la segunda comunicación a tener en consideración es que los empleadores deben de informar a los trabajadores que van a realizar trabajo remoto sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir cuando desarrollen sus servicios de manera remota. Estamos hablando básicamente de las condiciones de seguridad y salud vinculadas a la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, que debería haber una luz adecuada al momento de trabajar, deberías estar sentado cuando estás utilizando la computadora y no echado en la cama, ¿no? Pues cuestiones de ergonomía que permitan conservar tu seguridad y salud en el trabajo. Esas son las dos únicas formalidades a tener en consideración al momento de aplicar el trabajo remoto. Y acá hay dos preguntas que me parecieron interesantes resolverlas en este seminario. ¿Qué ocurre
¿no? Con los trabajadores que venían gozando vacaciones desde antes que se inicie el estado de emergencia y, digamos, les cogió el estado de emergencia en la mitad de sus vacaciones. ¿Aplica el trabajo remoto de manera inmediata? No. La norma, hay que recordar que la norma de vacaciones establece que una vez iniciadas las vacaciones, estas deben de culminarse. Entonces, vamos a suponer que un trabajador solicitó 2 semanas, el mes completo de vacaciones, ¿ok? Y empezó a gozarlo el lunes 9 de marzo, lunes 9 de marzo. Vamos a tener que este trabajador va a continuar de vacaciones durante el estado de emergencia. ¿Okay? No va a haber trabajo remoto, sino que va a continuar con vacaciones. En ese caso, si en caso se extendiera el trabajo, la situación de emergencia y continuara el trabajo remoto, una vez terminadas sus vacaciones, entonces se aplica el trabajo remoto. Y la otra pregunta que me pareció interesante resolverle en este seminario es, ¿qué pasa si el trabajador no cumple con el trabajo remoto? ¿Lo puedo sancionar? Claro que sí. O sea, estamos hablando de un cambio en el lugar de prestación de servicios. La relación laboral sigue, las obligaciones laborales del trabajador continúan. Lo único que se ha modificado es el lugar de prestación de servicios. Se ha cambiado. El trabajador ya no tiene la obligación de ir de manera presencial al centro de trabajo, sino que va a laborar desde su domicilio, donde cumple el aislamiento domiciliario. Entonces, si el trabajador no cumple con alguna de sus obligaciones, no labora, no cumple con los encargos que las empresas le dan, puede ser sancionado, y de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, la empresa podrá optar por una serie de sanciones, ¿no? Estamos hablando de las sanciones que van desde las llamadas de atención, bueno, en este caso puede ser llamada de atención verbal o escrita, suspensión o incluso podría ser el despido, ¿no? Entonces, las normas laborales siguen vigentes en el trabajo remoto, las obligaciones del trabajador siguen vigentes, la facultad sancionadora y disciplinaria del empleador sigue vigente y por lo tanto es pasible de ser sancionado el trabajador que no cumpla con el trabajo remoto, con sus obligaciones laborales durante el trabajo remoto. Como hemos dicho, no todos pueden trabajar de manera remota. Hay posiciones que no pueden ser cubiertas por trabajo remoto. Entonces, aquí se abre dos alternativas, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos casos en que no se puede trabajar de forma remota? Hay dos grupos a tener en consideración. Si estamos ante un grupo de riesgo, un trabajador de riesgo, ahí tenemos solamente la alternativa de la licencia con goce de haber compensado. ¿Okay? Cabe precisar que la norma no ha establecido la forma de la compensación, ¿no? No ha establecido si son las partes quienes se deben de poner de acuerdo cómo compensar y la oportunidad de la compensación. Tampoco ha establecido que si no se llega a un acuerdo, será finalmente el empleador quien compense. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de estas semanas, pero en principio, al no haber restricción alguna, se abre también un abanico de posibilidades para la compensación de esta licencia con goce de haber, que vamos a tratar más adelante. Y si estamos ante un trabajador que no forma parte del grupo de riesgo, entonces se podrán aplicar una serie de medidas, incluyendo también la licencia con goce de haber compensado. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son estas medidas. Uy, me fui de la presentación. Un minuto. Ahora sí. Entonces, tenemos la licencia con goce de haber compensado, ¿no? Pero ¿qué pasa? La primera pregunta, sabemos que esto es una coyuntura especial,
que las normas que se han dado no son del todo claras, entonces hay una serie de preguntas con relación a la compensación de esta licencia. En primer lugar, ¿qué pasa con aquel personal que no está sujeto a fiscalización, no es personal de dirección? En general, todos aquellos trabajadores que no están sujetos a una jornada de trabajo. Realmente después no será factible entonces realizar esta compensación, porque estamos ante un personal que no está sujeto a una jornada máxima de trabajo. Entonces hay que tener cuidado con eso para ver que en realidad cuando otorgamos una licencia con goce compensable a este personal, va a ser difícil la compensación posterior. Como les comentaba, la norma no ha establecido la manera como es que se va a compensar esta licencia con goce. No ha establecido si esta compensación debe hacerse por mutuo acuerdo o es el empleador quien finalmente decide en caso de no haber acuerdo. Entonces, creemos que dadas las normas actuales, las normas dictadas hasta el momento, esta posición podría variar en el transcurso de los días dependiendo de las normas que vaya a dictar el Poder Ejecutivo, pero dadas las normas establecidas hasta el momento, se podrá compensar esta licencia con goce de haber, no solamente con trabajo extradiario, o sea, vamos a suponer que se otorga esta licencia con goce de haber, y luego se acuerda con el trabajador que por 2 meses y medio va a laborar 2 horas más cada día, ¿no? Hasta cumplir con compensar toda esta licencia con goce que se le ha otorgado. También se podría compensar esta licencia, por ejemplo, en caso de trabajadores que laboren de lunes a viernes, se podría acordar que por tanto tiempo determinado los trabajadores no van a laborar de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, porque el trabajo en día sábado va a servir para compensar esta licencia con goce. Digamos que estas dos podrían ser los mecanismos de compensación que de manera más fácil saltan a la vista en estas circunstancias. Pero hay más mecanismos de compensación. Por ejemplo, si un trabajador realizó horas extras antes de declararse el estado de emergencia y se había acordado con él que la compensación de horas extras se iba a realizar con descanso, podría pasar que este descanso entonces se tome en estos días en que estamos en estado de emergencia. O sea, compensar este tiempo con el descanso que he adquirido por haber realizado horas extras antes del estado de emergencia. También podría pasar que se pueda compensar esta licencia con goce de haber en un futuro con vacaciones, ¿no es cierto? Vacaciones vencidas, por ejemplo, o vacaciones que ya ha generado el trabajador. De otro lado, tenemos, digamos, otra posibilidad, no otorgar esta licencia con goce compensable, sino otorgar vacaciones. Y aquí se abren dos posibilidades. En primer lugar, y digamos, la más recomendable en esta coyuntura excepcional es acordar con el trabajador. Acordar que durante este periodo va a gozar vacaciones pendientes o va a adelantar vacaciones o un acuerdo de fraccionamiento de vacaciones. Todo lo que es acordado con el trabajador es válido, ¿ok? Y se aplica el régimen general laboral, no hay ninguna disposición en contrario en los decretos supremos que se han establecido, más allá que las declaraciones de la ministra o de algún funcionario del Ejecutivo puedan llevarnos a la conclusión de que esto no es posible. Repito, las normas del régimen laboral general siguen vigentes, en tanto no se diga por una norma expresa
que no es así. Y la otra alternativa es que se puede otorgar vacaciones pese a que no haya un acuerdo con el trabajador. Hay que recordar que la legislación laboral general, el régimen general, establece lo siguiente, que los trabajadores tienen derecho a 30 días calendario de vacaciones y la oportunidad del goce de estas vacaciones, en principio, debe ser acordado por las partes de acuerdo a sus intereses, a los intereses empresariales y a los intereses personales del trabajador. Pero, ¿qué ocurre si no se llega a un acuerdo respecto a la oportunidad? La norma es clara en decir que quien decide finalmente la oportunidad del goce de las vacaciones es el empleador. Pero en este escenario, el empleador solamente estaría facultado a dar las vacaciones de manera ininterrumpida. Esto quiere decir otorgar 30 días de vacaciones de manera continua, porque para el fraccionamiento sí o sí se requiere acuerdo escrito con el trabajador. ¿Okay? Y la otra posibilidad es otorgar vacaciones en el marco de una suspensión perfecta de labores por caso fortuito y de fuerza mayor. Hay que tener en claro que ahorita estamos ante un caso fortuito y también ante un caso de fuerza mayor. Un caso fortuito sería la pandemia en sí misma. Y un caso de fuerza mayor sería la declaratoria de emergencia por parte del gobierno debido a esta pandemia. Entonces, ¿estamos ante un caso fortuito de fuerza mayor? Sí, estamos ante este caso. Y la norma peruana te habilita, la legislación laboral peruana te habilita a suspender de manera perfecta el vínculo laboral, es decir, sin prestación de servicios y sin pago de remuneración por estos casos fortuitos o de fuerza mayor. No obstante, la norma te establece que antes de llegar a la suspensión, el empleador debería otorgar a los trabajadores medidas menos gravosas. ¿Y cuáles son estas medidas menos gravosas? Justamente serían el otorgamiento de vacaciones vencidas, o sea, vacaciones que ya generó el trabajador, pero no las ha gozado, y también de vacaciones incluso adelantadas. Entonces, esos dos escenarios a tener en consideración respecto al otorgamiento de vacaciones. Y finalmente, como ya habíamos hablado, siempre cabe la posibilidad de compensar las horas extras generadas previamente con el trabajador, siempre que haya acuerdo, en el acuerdo escrito en el sentido de que las horas extras las empresas las va a pagar con descanso equivalente y no con las sobretasas que establece la legislación laboral. Para eso se requiere acuerdo sí o sí con el trabajador. El tema del adelanto y del fraccionamiento lo he comentado anteriormente. Simplemente quería dejar en claro que se deben acordar que para el fraccionamiento hay una nueva estructura, ¿no? Se establece en que de los 30 días de vacaciones, 15 deben ser gozados de manera ininterrumpidos o en periodos de 7 y 8 días, y el resto de vacaciones puede ser fraccionado incluso en periodos de un día. Para el adelanto y para el fraccionamiento, sí o sí se requiere acuerdo escrito. En el caso habíamos visto que una alternativa, esperemos que no tengamos que llegar a esto, pero una alternativa de la suspensión perfecta de labores es el caso fortuito y la fuerza mayor. Les había comentado que estamos ante un caso de caso fortuito y de fuerza mayor, y que la suspensión perfecta de labores es una medida que puede ser implementada por el empleador y que lo que origina es que se suspenda temporalmente o cese temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicios y la obligación de la empresa de pagar la remuneración. Por eso se dice que es una suspensión perfecta de labores. Como les había comentado también, antes de llegar a la suspensión perfecta de labores, el empleador está obligado a adoptar medidas menos gravosas, ¿no? Y una de esas medidas menos gravosas serían las vacaciones vencidas o anticipadas. Esta suspensión no requiere una autorización previa del Ministerio de Trabajo, pero sí requiere que el empleador realice dos comunicaciones. Una comunicación a los trabajadores afectados por la suspensión
y una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo, al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué se comunica al Ministerio de Trabajo? Porque la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene la obligación de realizar una inspección, una verificación dentro del 6º día de haber recibido esa comunicación, con la finalidad de verificar si efectivamente existe una causa fortuita o de fuerza mayor que habilite la suspensión perfecta de la relación laboral. El plazo máximo de la suspensión perfecta de labores es de 90 días. ¿Qué pasa si, digamos, este caso fortuito o de fuerza mayor alegado por la empresa continúa pasado los 90 días? Hay la posibilidad de que la empresa acuerde con el trabajador que se va a extender este periodo de suspensión perfecta, o en todo caso, si no hay acuerdo, o sin necesidad de que exista se implemente esta alternativa, la empresa ya podría optar por el cese colectivo por caso fortuito y quiero dejar en claro que en estas circunstancias, la suspensión perfecta de labores se habilita con la finalidad de que justamente se preserve, se conserve la fuente de trabajo. Es una medida que tiene como fin supremo que se conserve la fuente de trabajo en un futuro, ¿no? Muchos estamos pensando en lo que sucede ahora, cómo mitigar o cómo afrontar esta situación, pero no pensamos en el futuro de las empresas. ¿Cómo van a quedar las empresas una vez terminado el estado de emergencia? Entonces, justamente lo que busca la suspensión perfecta de labores es una medida drástica, pero lo que busca es, antes de llegar a un cese colectivo, muchas veces, o un cierre de la empresa, una liquidación de la empresa, muchas veces es mejor adoptar una medida como la suspensión perfecta de labores, que si bien es cierto, es una medida drástica para los trabajadores, va a permitir que en un futuro se conserve la fuente de trabajo y que los trabajadores puedan seguir con un puesto de trabajo, puedan seguir laborando. La Autoridad Administrativa de Trabajo ha establecido, además de lo señalado en la legislación laboral vigente, que el empleador se encuentra obligado a establecer 2 grupos de trabajadores, ¿no? Al momento de suspender de manera perfecta la relación laboral. El primer grupo será aquellos trabajadores que deben seguir laborando porque son esenciales para que la empresa continúe funcionando. Porque recordemos, como les he dicho hace un ratito, la finalidad de la suspensión perfecta de labores es preservar la fuente de trabajo en el futuro. Entonces, habrá un grupo de trabajadores que tenga que seguir laborando para que la empresa continúe en marcha. Y además de este grupo de trabajadores, la empresa deberá definir quiénes son estos trabajadores cuyo vínculo laboral va a ser suspendido de manera perfecta y quienes deberán ser comunicados de esta medida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto es una disposición que ha sido dada por el Ministerio de Trabajo a través de distintas resoluciones directorales con carácter de observancia obligatoria, ¿no? Asimismo, se ha establecido que se debe tener mucho cuidado si dentro del grupo de trabajadores que van a los que se les va a aplicar la suspensión perfecta de labores, estamos, por ejemplo, con un grupo especial de trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces, la empresa debería de tener una causa objetiva por la cual se va a suspender esos trabajadores, ¿no? Porque la Autoridad Administrativa de Trabajo lo que va a evaluar es que si en realidad esta medida de suspensión perfecta de labores esconde o tiene como objetivo vulnerar los derechos colectivos de los trabajadores. O sea, hay que tener mucho cuidado con los trabajadores sindicalizados en caso estemos en una empresa que cuenta con sindicato. Ahora, como les comentaba en un inicio, hay medidas adicionales que han sido tomadas por SUNAFIL y por el Ministerio de Trabajo en el marco de este estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ambas instituciones no funcionan
Pero en el caso de SUNAFIL, lo que sí se ha establecido es que hay un grupo de inspectores que continúa laborando para atender estas infecciones que están vinculadas con el COVID-19, ¿no es cierto? Hemos visto todos seguramente en los medios de comunicación que la SUNAFIL está bien activa, estableciendo o verificando si solamente las empresas que están autorizadas para seguir prestando de servicios son las que están operativas, o si hay alguna que no se encuentre exceptuada el estado de emergencia y que está prestando servicio. Hay que tener en cuenta que además de las infracciones municipales, administrativas, que podrían generarse por estar operando sin estar exceptuado el estado de emergencia, hay una infracción muy grave vinculada a temas de seguridad y salud en el trabajo que establece que lo que señala es que una empresa incurre en infracción muy grave en seguridad y salud en el trabajo si es que no cumple con las medidas de prevención, ¿no?, vinculadas a este tema. Entonces, esto, además de una empresa que esté operando sin estar exceptada del estado de emergencia, además de las infracciones municipales u otras que se puedan imponer, seguramente será multada por SUNAFIL, quien ha dicho además que las multas van a ser ejemplares y muy drásticas. También se suspenden los plazos administrativos se ha establecido por 30 días, creo yo que debería ser por el tiempo que dure el estado de emergencia. Como les comentaba, en un inicio también hay una serie de pronunciamientos, de comunicados en las páginas web de los diferentes ministerios que han regulado, que han cumplido la suerte de un reglamento de las normas dictadas por el gobierno respecto al estado de emergencia, ¿no? Hay que, digamos, coger con pinzas estos comunicados, porque los comunicados en realidad no son normas, deberíamos de regirnos únicamente por las normas, por los decretos de Supremo, por los decretos de urgencia que está dictando el gobierno, pero igual hay que darles una chequeada porque de alguna manera es la posición del gobierno en estos temas y que de repente posteriormente van a ser tomados en cuenta al momento de elaborar un próximo decreto supremo, un próximo decreto de urgencia, así que hay que siempre darle una mirada a estos comunicados. Por ejemplo, a través de comunicados, el Ministerio de Trabajo ha suspendido los plazos, ha establecido que la SUNAFIL va a continuar inspeccionando medidas o temas relacionados con el COVID-19, ha establecido que se pueden denunciar por línea a través de la página web del Ministerio de Trabajo, se ha recordado también que hay un número telefónico a los cuales los empleadores y los trabajadores pueden realizar consultas laborales vinculadas a esta situación de emergencia. El Ministerio de Interior habilitó el permiso especial de tránsito, primero a través de un comunicado, y luego ya la norma el día de ayer fue publicada. Entonces parecería que es por la coyuntura actual, parecería que el gobierno ha optado por ir adelantando las normas a través de comunicados. El Ministerio, por ejemplo, de Agricultura reguló que el sector agrario podía continuar prestando servicios con el personal mínimo indispensable, ¿no? También se estableció, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el MINEM desarrolló a través de un comunicado que las unidades mineras podían seguir operando, lo que implica que tanto la empresa principal, o sea, la unidad minera, como contratistas vinculadas a la operación puedan seguir prestando servicios, algo que no estaba expresamente establecido en los decretos supremos, decretos de urgencia. El día de ayer, por ejemplo, en la noche, muy tarde, SUNAFIL emitió un comunicado diciendo que exhortaba, por no decir obligado, a las empresas a dar una tolerancia de 2 horas a los trabajadores, porque como se ha dispuesto la restricción del uso de vehículos particulares y además el transporte público está
funcionando a la mitad o con mucho menos unidades, entonces los trabajadores no pueden llegar a tiempo y se ha dado esta tolerancia de 2 horas y se ha establecido además que después esto va a ser compensable en la oportunidad en la que las partes lo acuerden. Produce, ¿no? También, por ejemplo, a través de un comunicado, señaló que se permite la circulación del personal mínimo que desarrolla las actividades de pesca y acuicultura. ¿No? Y así se han establecido una serie de comunicados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, y esto creo que es una práctica que se va a venir en estos días, por eso hay que tener mucho cuidado con los comunicados, o sea, tomarlos, pero con cierta cautela. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el permiso especial de tránsito en un primer momento permitía tramitar este permiso para temas personales. Yo, por ejemplo, lo pude tramitar y te daba la opción de decir si requerías este permiso para adquirir, por ejemplo, bienes de primera necesidad. Entonces, bajo ese escenario, en un primer momento, de acuerdo a la plataforma, todos los peruanos deberíamos haber tramitado este permiso. Lo que ocurrió es que obviamente la página colapsó y después se cambió el permiso y solamente se permite para asuntos laborales. El día de ayer, por ejemplo, el Produce emitió un comunicado señalando el listado de empresas que podían prestar servicios en este estado de emergencia, ¿no? Estuvo colgado un cierto tiempo en la página web de Produce y después lo quitaron, ¿no? Y yo hasta antes de empezar este seminario he revisado nuevamente la página de Produce y ya ese comunicado no está y el listado de empresas tampoco está. Entonces, hay que tomar en cuenta los comunicados, pero con cierta cautela, porque repito, no son normas, entonces hay que ser cuidadosos con ese tema. Otra, y ya vamos acabando, este tema quería pasarlo un poco rápido, pero me parece importante. Hay un tema de inmovilización obligatoria dado por el gobierno a partir del día de ayer, ¿no? Recordemos que a partir de entre las 8 y las 5 de la mañana no se puede transitar, todos tenemos que estar en nuestra casa, y solamente se permite el tránsito de personas estrictamente necesario para la prestación de ciertas actividades esenciales, ¿no? La norma ha establecido cuáles son estas actividades esenciales. Hay una serie de quejas al respecto, porque al parecer no ha incluido a sectores que deberían estar incluidos. Seguramente hoy día habrá una aclaración sobre ese decreto supremo. También se ha prohibido el uso de vehículos particulares, ¿no? Excepto aquellos vehículos que sean necesarios para la prestación de los servicios básicos esenciales. Respecto a esta norma, por ejemplo, el día de ayer muy tarde, el Ministerio del Interior, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, lanzó un comunicado explicando un poco el tema, señalando cuál es el protocolo que deberían de seguir, por ejemplo, las personas que requieren salir de manera urgente entre las 8 y las 5 de la mañana, qué empresas están permitidas de usar vehículos particulares y que durante esta restricción de vehicular, y una serie de precisiones más. Finalmente, 4 temitas. Tener en cuenta que hay un subsidio especial de salud para aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con el COVID-19. ¿De qué trata este subsidio? En el régimen general, ¿cómo es que funciona el subsidio de salud? En el régimen general tenemos que los primeros 20 días de incapacidad, o sea, de enfermedad de un trabajador, deben ser cubiertos sí o sí por el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador le paga la remuneración durante estos 20 días. A partir del día 21, ¿quién asume el pago de esos días de incapacidad del trabajador por motivos de enfermedad? Es el salud, a través del subsidio,
Si bien es cierto, el empleador es quien lo abona, luego el empleador lo que hace es voltea y le pide a salud el reembolso del subsidio que pagó el trabajador. En el caso de las personas diagnosticadas con el COVID-19 y que ganen una remuneración de hasta 2.400 soles, estos primeros 20 días de incapacidad no van a ser asumidos por el empleador, sino por este subsidio especial a cargo de salud. ¿Ok? Solamente para las personas diagnosticadas con COVID-19. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que se han quedado varados en el extranjero? La norma ha establecido que habría que aplicar, en la medida de lo posible, el trabajo remoto. Cabe precisar que habrán ciertos conceptos que durante el trabajo remoto no deberán ser abonados a los trabajadores. Por ejemplo, estamos hablando de movilidad, gastos de representación, gasolina, en caso les den vales de gasolina, alimentación, viáticos, ¿no? Y finalmente, recordarles que el incumplimiento de cualquier medida dictada con relación a este estado de emergencia podría dar lugar a una serie de medidas, incluso podría tener consecuencias penales, y además de las multas de SUNAFIL en caso se incumpla alguna infracción laboral. Bueno, con esto hemos terminado el seminario, o sea, mi exposición. Ahora lo que voy a hacer es leer las preguntas, o algunas preguntas que hayan sido planteadas durante la exposición. A ver. Espérenme un minuto. Dice, ¿cuál es el plazo? Nos preguntan por aquí, ¿cuál es el plazo por el cual se debe otorgar el trabajo remoto a las personas de riesgo? Bueno, a las personas de riesgo, lo que hemos dicho, solamente caben dos posibilidades, ¿no? El trabajo remoto, en caso ello sea posible, o la licencia con goce de haber compensado. Y el trabajo remoto será mientras que dure el estado de emergencia. A ver, otra pregunta que nos hacen por aquí es, dice, ¿el empleador puede disponer unilateralmente la aplicación de vacaciones devengadas de trabajadores en esta época o necesariamente debe considerar como una licencia con goce de haber? Como les señalaba, el régimen laboral general establece que es el empleador quien define finalmente la oportunidad del goce de vacaciones, ¿no? Entonces, si se le va a otorgar a los trabajadores 30 días de vacaciones de manera continua, entonces sí es posible que se las otorgue considerando que ya son vacaciones adquiridas por el trabajador y que no estamos hablando de un fraccionamiento, porque para el fraccionamiento y el adelanto de vacaciones sí o sí se requiere acuerdo escrito con el trabajador. Ahora, quiero ser muy enfática en lo siguiente, que en este estado de coyuntura hay que tener en cuenta también la exposición mediática a la que están sujetas las empresas. Entonces, en la medida de lo posible, deberíamos de implementar medidas que con el acuerdo de los trabajadores, porque pueden ser que estén bien las medidas, pero finalmente vamos a estar expuestos a algo mediático que no queremos. De la medida de lo posible, sí se puede otorgar vacaciones de manera unilateral, se puede, la respuesta es que sí se puede, pero en la medida de lo posible, tratemos de acordar cualquier medida con los trabajadores. A ver. Uy, aquí hay una pregunta interesante.
nos preguntan lo siguiente. Aquellos trabajadores que ya conocían que iban a cesar este fin de mes por término del contrato, ¿no? Y se había coordinado las vacaciones a partir del 16 de marzo hasta el 31, en este caso se le considera vacaciones o licencia sin goce de haber, ya que no podrán compensar las horas de estas 2 semanas. Qué interesante esta pregunta, en particular, considerando que respecto al término de la relación laboral, hay que tener en cuenta que si un contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad está debidamente sustentado y va a terminar a fin de mes o incluso durante el estado de emergencia, entonces termina ese día. No se tiene por qué extender. Por ejemplo, en el caso de una empresa que recién ha iniciado actividades, la norma laboral permite la suscripción de contratos de trabajo a plazo fijo por inicio de actividad hasta por 3 años. Vamos a suponer que es una empresa que tiene 1 año de operaciones y que ha contratado a una persona, vamos a suponer por 6 meses, y que este contrato de trabajo vence mañana, ¿ok? Ese contrato de trabajo va a vencer mañana. Por este estado de emergencia, las empresas no están obligadas a prorrogar el plazo de vigencia del contrato hasta que termine el estado de vigencia, el estado de emergencia, perdón. Entonces, el contrato vence en el plazo estipulado en el contrato. Ojo que estamos hablando de contratos que estén bien celebrados, contratos a plazo fijo que tengan una causa objetiva y legal que sustente la contratación temporal de personal, porque si no es así, estamos hablando de desnaturalización de contrato de trabajo y que en realidad ese trabajador es un trabajador a plazo indeterminado. Y en el caso de las vacaciones, respecto a esta pregunta, si ya se había acordado que durante este tiempo el trabajador iba a estar de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, las vacaciones, es justo en lo que yo había comentado, ¿no? Vacaciones que se inician antes del estado de emergencia deben de seguir continuando en vacaciones, y una vez que termine las vacaciones, si ya en este caso justo va a coincidir con el día de cese, ese día se cesa, no hay ningún problema. Dice, ¿qué obligaciones tienen las empresas con los trabajadores que están trabajando remotamente desde su casa? Básicamente son temas de seguridad y salud del trabajador. La norma del trabajo remoto no es tan estricta como el teletrabajo, ¿ok? Incluso en el trabajo remoto, por ejemplo, es el trabajador o el empleador son los que pueden aportar los medios para realizar el trabajo remoto. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador podría estar prestando servicios con su laptop personal sin ningún problema. Y la norma no ha establecido, la norma del trabajo remoto no ha establecido que el empleador deba de otorgarle una compensación económica por estar utilizando su laptop personal, a diferencia del teletrabajo, que sí establece esa obligación. Entonces, el trabajo remoto es una figura mucho más flexible que el teletrabajo, y que justamente ha sido así porque por esta coyuntura especial. Entonces, ¿qué debemos informar en temas de seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, cuestiones de ergonomía, ¿no? Posición de las personas, cómo es que deben trabajar sentados, la computadora apoyada en una mesa, que haya una luz adecuada, que no estén trabajando, digamos, a oscuras, ¿no? Pero repito, y creo que a este caso va la pregunta de esta persona, es que los medios pueden ser aportados por el trabajador y el empleador no está obligado a compensar, no debería pagarle el internet, no debería pagarle la luz, no debería pagarle el desgaste de su computadora personal que esté utilizando, ¿okay? A diferencia del teletrabajo, estamos hablando del trabajo remoto y no del teletrabajo, ¿no? Y justo la pregunta que viene a continuación es muy parecida, ¿no? Me preguntan si el trabajo remoto es igual al teletrabajo. No es igual, son figuras
distintas, aunque parecidas, distintas. El teletrabajo es mucho más rígido y el trabajo remoto es una figura mucho más flexible que se ha introducido en nuestra legislación laboral a partir de este estado de emergencia, ¿ok? Sí, ojo, si lo que la empresa ha implementado es el teletrabajo antes regulado, ¿ok? Y no el trabajo remoto, que recién, digamos, se creó legislativamente a partir del domingo con los decretos lanzados por el gobierno. Si lo que la empresa está implementando es el teletrabajo, entonces deberá cumplir con todas las exigencias del teletrabajo. Eh, que son mucho más rígidas, como les comentaba, por ejemplo, ahí sí el empleador debe de compensar, si, por ejemplo, compensar económicamente el internet, el desgaste de la computadora personal que esté utilizando el trabajador, etc. Mi recomendación es que en este momento no se use el teletrabajo, sino que se use el trabajo remoto, que es un mecanismo mucho más flexible para los empleados. Al menos como hasta el momento está regulado, no sabemos qué más vaya a decir el gobierno. Efectivamente, nos preguntan sobre el permiso especial de tránsito. Ahora solamente está habilitado para temas de trabajo y no para temas personales, así que todos los que quieran, los que necesiten ir a la bodega, al supermercado a comprar, pueden hacerlo libremente. Ojo, portando siempre el DNI, y en caso el DNI no tenga la dirección actual de su domicilio, tienen que portar además un recibo de agua o luz que indique cuál es el domicilio en el que están viviendo actualmente y en donde están cumpliendo el aislamiento domiciliario. Aquí nos preguntan lo siguiente. El lunes 16 nos dicen que se iba a notificar al trabajador con una carta de preaviso de despido, o sea, la empresa había determinado que el trabajador había cometido una falta laboral y que iba a iniciar un procedimiento de despido. ¿Cómo deberíamos proceder? ¿No? Se suspende el plazo. Entonces, en este caso, bueno, evidentemente estamos ante una situación particular. Creo que el procedimiento, tienes dos alternativas en realidad. Podrías usarle la carta de preaviso por medios electrónicos de repente, si es que tienes constancia de que el trabajador va a recibir esa carta, o si no, en todo caso, iniciar el procedimiento de despido una vez culminado el estado de emergencia. En este caso considero que el principio de inmediatez no se vería afectar. El principio de inmediatez es ese principio en virtud del cual te establece que el procedimiento de despido debe ser iniciado una vez que el empleador conoce la falta en la que ha incurrido el trabajador. En este caso no aplicaría si es que inicias el procedimiento de despido una vez culminado el estado de emergencia. Dice, ¿cuál debería ser la posición de la empresa y el jefe directo frente a un colaborador que no desea realizar trabajos que coloquen en riesgo su salud? Bueno, en este caso y en ningún caso, un trabajador debería estar obligado a laborar si los servicios ponen en riesgo su seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que los trabajadores o los empleadores son los responsables por la seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto deben de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores. Dice, ¿puedo darle licencia con goce compensable a los colaboradores que no pueden hacer trabajo remoto y que no están en el grupo de riesgo? Por supuesto que sí, lo puedes hacer. ¿Es permitido dar vacaciones a quienes no pueden hacer trabajo remoto y que no son del grupo de riesgo? Sí, lo puedes hacer. Nuestro primer consejo es que las vacaciones sean acordadas, pero si no, en virtud de la facultad directriz o poder de dirección de la empresa, podría otorgar vacaciones de manera continua, no fraccionada.
Ya, aquí nos señalan que una persona nos escribe, es una empresa que brinda servicios públicos esenciales, que tiene trabajadores que deben de realizar trabajo de manera presencial porque no aplica el trabajo remoto para esos puestos. Ellos dicen que los trabajadores quieren ir a trabajar, pero no pueden llegar por las restricciones del transporte público. Ahí hay que tener en cuenta lo que les comentaba, el comunicado de SUNAFIL, que ha señalado que existen 2 horas de tolerancia en estos días de estado de emergencia, y entiendo también que, por lo que escuché en las noticias el día de ayer en la noche, el gobierno está viendo cómo solucionar el tema del transporte público, ¿no? Que es algo que ha saltado en estos días, para que todo el mundo pueda llegar a sus trabajos. Dice, si el gobierno amplía el decreto de urgencia, ¿las medidas laborales tomadas se mantienen? Sí, en principio deberíamos de mantenerlas mientras que el estado de emergencia esté vigente. Dice, teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo está cerrado, ¿cómo cumple con la norma? Seguramente se refieren al tema de la suspensión perfecta de labores, que habíamos dicho que para proceder con esta medida se debe de comunicar esta medida al Ministerio de Trabajo. Evidentemente en este momento no hay mesa de parte del Ministerio de Trabajo, entonces no hay nadie quien reciba esta comunicación. Esta comunicación entonces se deberá realizar una vez se levante el estado de emergencia y abre la mesa de partes del Ministerio de Trabajo. Creemos que esto no debería invalidar el procedimiento. Y alguien me pregunta, la posición de SUNAFIL, o sea, me señala cuál es la posición de SUNAFIL, ¿no? Que el estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo no justifica el despido de ningún trabajador o trabajadora. O sea, digamos, no se le puede despedir por el COVID-19, pero el régimen laboral general sigue vigente. O sea, no se ha suspendido ese régimen general laboral. Entonces, por ejemplo, si lo que les explicaba, hay algún trabajador que está aplicando el trabajo remoto, pero no cumple con sus obligaciones laborales, ¿se le puede sancionar? Sí, y si ese incumplimiento es sumamente grave, incluso se podría sancionar con el despido. No hay ningún problema con eso. Es cierto que, como les decía, las declaraciones del Ministerio de Trabajo, o de la Ministra de Trabajo y de SUNAFIL, a través de entrevistas y los comunicados, puede prestar a confusión y parecería que no se pueden hacer muchas cosas, pero en realidad hay que tener en cuenta las normas vigentes, ¿no? Más allá de la posición del gobierno en entrevistas o más allá de los comunicados. Todo se debe regir por normas, y lo que les he señalado es lo que establece la legislación laboral vigente, que no está suspendida, no ha sido derogada. Dice, me preguntan, ¿en el Perú existe cantidad máxima de horas extras por día o por semana? No, no existe. No existe un tope. Pero sí es importante con relación a las horas extras, es que las horas extras, digamos, no pueden ser prestadas porque a mi trabajador me da la gana, o yo empresario obligo al trabajador a laborar horas extras. No. Son voluntarias, tanto respecto del empleador como del trabajador. Dice, ¿qué contingencia puedo tener si por estos días la empresa decide seguir pagando movilidad como condición de trabajo? Interesante, miren. Habíamos dicho, bueno, hay 2 grupos de trabajadores. Primero, o 3, ¿no? El trabajador que continúa prestando servicios, bueno, se le continuará pagando la movilidad como condición de trabajo. Y luego, los trabajadores que están con licencia, con goce de haber, o realizando trabajo remoto,
o porque se han acordado vacaciones con el trabajador. Entonces, en estos escenarios no corresponde el pago de la movilidad, porque entiendo que estamos hablando de la movilidad o la asignación por transporte que el trabajador otorga, que el empleador otorga a sus trabajadores para que acudan al centro de trabajo. O sea, puede ser una suma de dinero que otorga para que todos los trabajadores vayan desde su casa al centro de trabajo y desde el centro de trabajo a su casa terminada la jornada laboral. Entonces, si no está yendo a prestar servicios al centro de trabajo, no corresponde el pago de esta movilidad. ¿Qué ocurre si la continúa pagando? Ojo, ese concepto pasa de ser un concepto no remunerativo a un concepto remunerativo, se desnaturaliza el concepto, ¿no? Y recordemos que los conceptos no remunerativos no tienen incidencia en el cálculo de los beneficios sociales y tampoco están sujetos a descuentos por aportes al sistema privado de pensiones o cualquier otro aporte. En cambio, los conceptos remunerativos sí están sujetos a estos descuentos y se toman en cuenta para el cálculo de otros beneficios laborales como gratificaciones, CTS, en caso corresponda. Entonces, ojo con ese tema. Hay conceptos o pagos que solo están vinculados o que solo deben ser otorgados cuando el trabajador va al centro de trabajo a prestar servicios y no cuando está en su casa cumpliendo el aislamiento domiciliario. Y ahí vamos a responder 2 preguntas más. A ver. Vamos a ver. Se me ha colgado esto. Espérenme. Dice, las únicas opciones para los trabajadores de riesgo son trabajo remoto o licencia con goce de haber. Sí. En el caso de los trabajadores de riesgo, claramente la norma te establece estas 2 opciones, ¿no? ¿Existe un procedimiento formal para adelantar la suspensión perfecta de labores? Sí, o sea, el procedimiento formal efectivamente consiste, sí hay un procedimiento formal y básicamente consiste en comunicar a primero, adoptar medidas menos gravosas como el otorgamiento de vacaciones vencidas y incluso el adelanto de vacaciones. Luego, identificar estos 2 grupos de trabajadores, aquel grupo de trabajadores que deberá continuar laborando para que subsista la empresa y aquel grupo de trabajadores cuyo vínculo laboral va a ser suspendido. A ellos se les comunica la medida adoptada por la empresa y también se debe comunicar al Ministerio de Trabajo esta medida. El Ministerio de Trabajo va a verificar a la empresa, va a realizar una inspección para ver si efectivamente estamos ante un caso fortuito de fuerza mayor y de acuerdo a esta verificación aprueba la medida o la declara improcedente. Esta decisión puede ser apelada si es que es contraria a la empresa. Dice, ya con este tema termino porque creo que es un tema que preocupa a muchos también. Dice, ¿podrías aclarar mejor el tema de caso fortuito y de fuerza mayor, no solamente para contratos laborales, sino para otro tipo de contratos? Bueno, efectivamente, como les comentaba, hay una situación de caso fortuito y de fuerza mayor. Entiendo que muchas empresas tienen contratos que no pueden cumplir o sus proveedores tampoco están cumpliendo con esos contratos previamente suscritos. Ahí hay que analizar cada contrato en particular, ¿no? Hay que revisar cada contrato en particular para ver si se ha establecido alguna alguna cláusula en la que se detalle o se faculte la suspensión del contrato por estos supuestos de caso fortuito de fuerza mayor.
repito, hay que analizar cada caso en concreto, habría que analizar el contrato. Bueno, con esto hemos terminado. No me quiero ir sin antes recordarles que existe, que hemos lanzado este portal informativo que pueden acceder libremente a través de nuestra página web, la página web del estudio. Ahí van a encontrar toda la información relevante a esta situación en particular y en un futuro toda la información vinculada a los aspectos legales, a los servicios legales que el estudio brinda, ¿no? Que en realidad abarca todos los aspectos legales. Así que ahí todos los días estamos actualizando la información y estamos al pendiente de las normas que publica el gobierno, así como los comunicados que están publicando a cada instante, ¿no? Así que no se olviden de ingresar a la página web y también de estar atentos porque el día de hoy vamos a lanzar el podcast, en este caso sobre los temas laborales vinculados al COVID-19. Bueno, espero que haya sido de utilidad este seminario, que haya podido absolver todas sus dudas y para cualquier consulta adicional, igual estamos a su disposición. El estudio sigue trabajando, todos estamos trabajando de manera remota, así que cualquier consulta adicional la pueden formular a los correos de los abogados del estudio. Que tengan una buena mañana. Gracias.